Una cordial bienvenida. Vamos a ver ahora introducción a la psicoterapia. ¿El objetivo cuál es? Entender que todos los grandes maestros del pasado nos pueden enseñar, comprender que efectivamente nadie tiene la última palabra o nadie es dueño de la verdad en psicoterapia y que efectivamente los mejores psicoterapeutas son versátiles, son fluidos en cuanto a saber aprovechar todas las enseñanzas y saber sacar lo mejor de cada escuela. Uno de los mejores psicoterapeutas de todos los tiempos, Milton Erickson, decía justamente que si vemos a todos los pacientes como si tuviéramos nosotros cabeza de martillo, pues efectivamente terminaríamos reduciendo a los pacientes a meras cabezas de puntilla. Es muy importante que sepamos muchos modelos, que conozcamos muchas herramientas para que podamos ofrecer a cada paciente en el momento preciso la intervención pertinente. El buen psicoterapeuta formativo es a la vez formador y está en formación. Por eso estamos estudiando, porque creemos que dentro de la formación está también el ir mejorando en lo académico. Y efectivamente, dejarnos formar es también escuchar a estos grandes maestros del pasado y entender que de todos ellos también se puede sacar provecho. ¿Cuál es la diferencia entre la psicoterapia formativa y los abordajes eclécticos? Porque siempre ha habido escuelas de eclecticismo en psiquiatría y en psicoterapia. Que el eclecticismo echa mano de lo mejor de cada escuela. La psicoterapia formativa sí tiene unos objetivos muy claros. La psicoterapia formativa tiene unos valores y un camino, una vía muy específicas, ya lo sabemos. Hay unas metas claras de plenitud existencial, de construcción de la personalidad, de formación integral, de armonización de la personalidad, de ecualización del psiquismo y, por supuesto, de trabajo con lo religioso, de trabajo con lo que es trascendente. Esto no es aceptable para muchas escuelas eclécticas y sería la diferencia. Ahora, ¿qué tenemos en común? Que efectivamente somos muy responsables y entendemos que hay algunos momentos dentro de cada sesión que requieren que se haga una intervención de corte más psicodinámico, otros momentos de corte más formativo, otros de corte sistémico. Algunas personas necesitan en determinado instante de la sesión algo cognitivo-conductual o MDR, etcétera. Entonces, somos psicoterapeutas formativos con una identidad clara y unos objetivos claramente determinados, pero al mismo tiempo somos también muy respetuosos con los grandes aportes de psicólogos y psiquiatras del pasado y efectivamente nos movemos con fluidez, nos movemos con versatilidad entre los distintos modelos, porque lo importante es que el paciente acceda a la plenitud. Lo importante es que el paciente o la pareja o la familia o la comunidad tengan efectivamente vidas más plenas. Y para ello hay que saber echar mano de cada modelo que ha ido estableciéndose a lo largo de la historia. Vamos con las escuelas, ¿no?, en psicoterapia. La primera fue el psicoanálisis freudiano. El primer psicoterapeuta propiamente dicho es un médico iraní de la Edad Media llamado Racés o Al-Razi. Era un gran psicoterapeuta, es el padre de la psicoterapia y efectivamente dejó un legado importante. Él insistía mucho, por ejemplo, en el descanso, los baños, el
usar la música para curarse, la musicoterapia, pero el abordaje de Racés apenas fue como un atisbo a lo que ya es sistematizado por Sigmund Freud. Freud es un gigante en la historia de la psiquiatría porque él en realidad dice, bueno, hay unos síntomas, hay un padecimiento mental y yo voy a proponer un modelo estructural, voy a proponer un modelo telescópico, voy a proponer un modelo topográfico para explicar ese psiquismo y también voy a proponer una terapéutica. Como quería diferenciarse de su antiguo mentor, que se llamaba Joseph Breuer, con el que había trabajado el método catártico, la catarsis, y como también quería diferenciarse de la hipnoterapia, la hipnosis, de un profesor suyo también, Jean-Martin Charcot. Entonces Sigmund Freud le puso a su método psicoanálisis. Ahora, el psicoanálisis es tan variado, tan fecundo, que después fueron surgiendo distintas ramificaciones. Al psicoanálisis freudiano es aquel al que vamos a identificar como el más ortodoxo, al que sigue a rajatabla los postulados de Freud. En él encontramos también a su hija, a Ana, a Ernst Jones, un amigo íntimo, discípulo y además biógrafo de Freud, y a Karl Abraham, con el que Freud esclareció todo esto de las etapas del desarrollo psicosexual. El psicoanálisis kleiniano, llamado también escuela objetalista, surge aprendiendo de Freud, por supuesto. Pero Melanie Klein era una terapeuta muy especial, ella era profesora, era docente. Entonces también se interesa en lo inconsciente, como Freud. Melanie Klein también establece que podemos ayudar a los pacientes cuando conocen mejor sus contenidos inconscientes. Melanie Klein se propone esclarecer efectivamente qué hay de represión en los pacientes para ayudarles, qué hay de inhibición en los pacientes para ayudarles. Y considera que lo que Freud habló sobre la interpretación de los sueños y sobre los símbolos del inconsciente es cierto. También se adscribe a la hipótesis de los mecanismos de defensa para ir en consonancia con Freud. Y lo que hace ella, digamos, de distinto es enfatizar no tanto en las experiencias traumáticas o en lo que se reprime y se envía al inconsciente, sino sobre todo en la relación que ella va a llamar relación objetal, y específicamente con la madre, y más en específico con el pecho, con el seno materno. Ese objeto, o ese énfasis en los objetos, objetos de amor, objetos de relación, es lo que hace que se le llame al psicoanálisis kleiniano escuela objetalista. Hay que entender que a grandes rasgos se puede resumir esta escuela kleiniana como el niño en un primer momento en una postura, una posición esquizoparanoide, en la que se interpreta al seno materno, al pecho materno como un objeto bueno, cuando da nutrición, cuando da leche, cuando está ahí, listo a ofrecerse. El bebé que lacta percibe al pecho materno como un objeto bueno. Pero como es una posición esquizoparanoide, es decir, que divide de manera patológica el objeto, entonces el bebé también puede ver al pecho como un objeto malo. El pecho malo cuando es
ese pecho que está ausente, ese pecho que no le da leche, que no lacta, que no alimenta. Cuando gratifica porque efectivamente está, es el pecho bueno, gratificante. Cuando frustra porque está ausente, es el pecho malo. Ahora, esto se supera, la posición esquizoparanoide se supera, y cuando el bebé ya está más grandecito adquiere lo que se llama la posición completa, la posición global, ¿no? Una posición de objeto total. Y en esta posición madura, que ella en algunos textos va a llamar posición depresiva, el bebé o el niño se dan cuenta que no es un objeto bueno o un objeto malo, sino un mismo objeto, que a veces gratifica y que a veces frustra. O sea, en ocasiones está ahí presente para ayudar y a veces está ausente. No puede estar la mamá siempre colaborando, gratificando, porque tampoco tendríamos maduración. Esa es la clave. Ahí, en esa posición depresiva o posición totalizadora del objeto, es cuando efectivamente nos damos cuenta que es la misma persona. Wilfred Bion lleva esto más lejos aún, al entender dinámicas sociales en cuanto a eventos sociopolíticos. Bion dice, sí, a la gente le pasa mucho que divide a personas en buenas y en malas, y eso es enfermo, eso es patológico. No hay gente buena o gente mala. Hay gente, hay objetos totales. Y los objetos totales justamente nos muestran que hasta las personas más malvadas pueden tener alguno que otro acto de bondad. Y también las personas más bondadosas y más maravillosas tienen sus fallas, sus defectos, sus momentos en los que frustran. Sí, sin duda. Klein, Bion y Joan Rivière hacen parte de esta escuela objetalista. Igual que los ortodoxos, o sea que el psicoanálisis freudiano, los objetalistas creen efectivamente que hay una vida inconsciente y que básicamente los contenidos inconscientes determinan la conducta. Entre freudianos y objetalistas aparece una tercera vía, tratando de conciliar. Esta tercera vía es la llamada escuela psicoanalítica intermedia. Tenemos aquí algunos de los representantes más insignes: Donald Winnicott, Douglas Fairbairn, Paula Hyman, John Bowlby y Michael Balint. Intermedios, ¿por qué? Porque efectivamente valoran esa interpretación que hace Klein de el entender las vicisitudes humanas como conflictos de relación. Y obviamente valoran el aporte freudiano en cuanto a que reconocen que los sueños, los dibujos, los relatos expresan lo que el paciente tiene a nivel inconsciente. Valoran todo lo que hizo Freud sobre interpretación de los sueños, y casi todos ellos siguieron usando el diván, que es casi que uno de los muebles, de los instrumentos más usados por los freudianos. Winnicott nos insiste también en conceptos como el holding y el handling. Holding, sostén. Los psicoterapeutas, así como las buenas madres, tenemos que sostener. Muchas veces el paciente no necesita una interpretación ruda, así sea la verdad,
A veces el paciente necesita que lo sostengamos amorosamente. Nos trae su drama personal, sostengámoslo. Y handling, acicalamiento, caricia, cuidado. Al paciente efectivamente hay que cuidarlo. El paciente muchas veces cae en una espiral de autodestrucción inconsciente. Entonces, la interpretación adecuada, a veces el movimiento terapéutico adecuado para que el paciente rescate su dignidad y entienda que tiene que quererse y respetarse a sí mismo. Winnicott estudió mucho la función materna. Con él entendemos que es una buena madre, esa madre que efectivamente acompaña, apoya, está presente, dando sostén, soporte emocional, nutrición y cariño. Y el buen padre, por supuesto, es el que está para que se le presente al bebé el mundo. El buen padre le muestra el mundo al niño y está ahí para ayudar a esa diada madre-hijo. El buen papá vela por la mamá, vela por su esposa, que tenga buena alimentación, que tenga seguridad, que tenga confort, porque sabe que así ella también va a poder entregarse a ese cuidado del bebé. Ferben es muy interesante. Él era, además de psiquiatra, también filósofo y teólogo. Él es el que habla de los objetos malos introyectados, como algunas personas tienen experiencias traumáticas o por lo menos difíciles con profesores, figuras de autoridad, padres en su infancia, y entonces por eso esos objetos internalizados perseguidores después generan personalidades borderline, personalidades inseguras, psiquismos que están ahí sufrientes. John Bowlby es el del apego, los conceptos de apego inseguro o apego ansioso y apego seguro, de Bowlby. Y Balint, Michael Balint, fue el que se inventó los grupos de psicoterapia de apoyo para médicos, los famosos grupos Balint. Otro de los discípulos de Freud, Carl Gustav Jung, un hombre interesantísimo, de una erudición enorme, es el que va a hacer escuela propia creando la psicología analítica. ¿Qué tiene en común la psicología analítica con el psicoanálisis? Efectivamente, cree que hay una vida inconsciente, cree que lo consciente y lo preconsciente están, pero el inconsciente es poderosísimo. Y más aún, creen que aparte del inconsciente personal de cada sujeto, está el inconsciente colectivo. Jung es el padre del concepto de inconsciente colectivo. Él descubre, analizando e interpretando distintas culturas, distintos mitos, distintos mitologemas y expresiones también artísticas de cada país, de cada nación, porque era un gran viajero, que efectivamente hay unos elementos que compartimos todos los seres humanos. Digamos, la parte más arcaica, la parte más primitiva de todos los seres humanos, la parte más ancestral, esa es efectivamente la que constituye el inconsciente colectivo. Y por eso para Jung era tan importante que el paciente se conectara con esos mitos, se conectara con esos elementos tribales, ancestrales, primitivos, porque ahí estaba la salud. El mismo Jung decía que la gente estaba cada vez más neurótica porque se volvía cada vez más urbana, más citadina, más despegada de lo colectivo, de lo ancestral. Él mismo era muy aficionado a
las excursiones, al contacto con la naturaleza, porque él decía que en la medida en que el hombre moderno había perdido ese contacto con la naturaleza, se había enfermado, se había vuelto un hombre neurótico. La neurosis del hombre blanco, como señala Jung. Igual que Freud, era muy bueno interpretando los sueños. A diferencia de Freud, insistía en que cada soñante tenía una simbología particular. O sea, uno no interpreta a todo el mundo con que una misma cosa simboliza lo mismo, sino que cada soñante tiene determinada simbolización. Ahí donde Freud encontraba vaginas en las catedrales o en las cuevas, o penes en las espadas, Jung decía, no, pues para determinada persona la catedral puede ser un acercamiento a su inconsciente, para otra persona puede ser un acercamiento a Dios, para otra persona puede ser una metáfora de su propio psiquismo, la espada para alguno puede ser poder, para otro jerarquía, para otro angustia, guerra, pelea. Hay que saber entender eso. Richard Wilhelm fue paciente y también amigo de Carl Gustav Jung, un hombre estudiosísimo de las culturas orientales. Él tradujo el I Ching y fue el que, digamos, acercó a Occidente toda la sabiduría taoísta y budista. Igual que Toni Wolff o Antonia Wolff, amiga íntima de los esposos Jung, tanto de Carl Gustav como de la esposa de él, otra gran psiquiatra, Emma Jung, y Wolfgang Pauli, que era matemático y físico, pero siempre se sintió muy atraído por la psicología analítica y él escribió con Jung un libro interesantísimo que se llama justamente Sincronicidad. Los efectos sincrónicos son los que coloquialmente llamamos diosidencias. Esos eventos al azar que no están muy relacionados lógicamente, pero que uno se pone a ver, tiene una interacción fantástica, mágica. Ejemplos de sincronicidad, el mismo Jung las tenía muy a menudo. Entonces, él empezó a soñar en 1914 que Europa se veía inundada en un lago de sangre. Eran sueños repetitivos, recurrentes. Él decía, algo debe estar pasando aquí. Y efectivamente, a los pocos meses empezó la Primera Guerra Mundial, que fue una devastación para Europa. Y a muchos nos ha pasado. Estamos pensando en un amigo y nos llega el mensaje de ese amigo o la llamada o que recordamos alguna canción asociada a algún evento y preciso aparece esa persona también asociada a ese evento, etc. Hay conexiones que desafían la lógica, conexiones que explican tanto Pauli como Jung desde lo sincrónico, la sincronicidad. Más adelante, estamos ya a mediados del siglo XX, aparecen los psicólogos del yo o la escuela de la psicología del yo. Aquí tenemos a unos grandes personajes. Heinz Hartmann, gran estudioso de la neurosis. El concepto del yo fue dado por primera vez por Freud. Hartmann habla especialmente de la función sana del yo, de la función del yo como asiento de la conciencia, la función del yo como oportunidad para el contacto con el mundo. Heinz Kohut es el que nos habla del narcisismo sano. Con frecuencia cuando hablamos de narcisismo tendemos a creer que estamos hablando siempre de trastorno narcisista de la personalidad y no. Hay trastornados, por supuesto, hay un trastorno narcisista, pero hay un narcisismo sano que todos tenemos que cultivar, todas las personas, y más aún quienes somos psicoterapeutas. Narcisismo sano, ¿qué implica? Reconocer que nos vamos a morir, reconocer que vamos a envejecer, reconocer que nos equivocamos, que nos cansamos, que tenemos errores, reconocer que somos falibles. Ese narcisismo sano es el que nos hace decir, bueno, no soy perfecto y aún así me amo a mí mismo, aún así me quiero.
¿vale? David Rappaport, al igual que Ernst Kris, hablan mucho de cómo inclusive las personas más comprometidas, quienes están asediados por la psicosis, como una esquizofrenia, por ejemplo, conservan algunas sanas partes del yo. Y ustedes lo habrán visto en sus pacientes. El esquizofrénico, el que tiene esquizoafectivo o trastorno bipolar, con gran frecuencia nos sorprende con su lucidez en alguna cosa. La misma gente en los refranes dice una cosa es loco y otra es pendejo. O sea, y muchas veces los locos son buenísimos para hacer un montón de cosas. Entonces, esto se da porque hay unas zonas que se conservan indemnes a la psicosis. Esto se da porque hay unas zonas del yo, unas partes sanas del yo que siguen funcionando. Y son las que tenemos que incentivar en los pacientes con esquizofrenia, o trastorno bipolar, o trastorno esquizoafectivo u otra psicosis. A veces la gente simplemente se da por rendida y no hace nada por el paciente psicótico, y se puede hacer mucho. El paciente psicótico puede estudiar, puede trabajar. Alguien con esquizofrenia puede ser brillante en su carrera, tener títulos universitarios, hacer su vida familiar, su vida conyugal felizmente. Es posible. El mensaje que nos dan todos ellos es: siempre se puede hacer algo por el paciente. No hay que dar a nadie por descartado o desahuciado en psicoterapia. Nadie. Y Erik Erikson es el famoso Erikson del ciclo vital, el que nos hablaba de cómo se iba entendiendo al ser humano desde su nacimiento, sus respectivos conflictos, sus respectivas tareas, los logros, hasta la ancianidad. Asistimos después, entre la década del 70 del siglo pasado y los primeros años de este siglo, a el llamado psicoanálisis post-freudiano. Son personas muy brillantes, muy valiosas, que se adscriben a la teoría psicoanalítica, es decir, a una teoría del inconsciente, pero que no se casan ni con la perspectiva junguiana, ni con la perspectiva kleiniana, ni con la perspectiva intermedia. Y aunque admiran a Freud, pues tampoco son freudianos. Aquí tenemos a Jacques Lacan, el del famoso estadio del espejo, un gran estudioso de el inconsciente como una narrativa, de lo lingüístico en el inconsciente, de la función paterna. Si Winnicott habló mucho de la función materna y de las madres buenas, Lacan nos va a hablar del padre bueno, del paternaje adecuado. El buen padre para Lacan está listo a socorrer, a ayudar, a apoyar a la madre y al niño, y efectivamente también es el que denomina, el que le pone nombre, el que efectivamente permite correr el velo y mostrarle el mundo al niño. Los buenos papás enseñan a sus hijos. Los buenos papás llenan de experiencias y de mundo a sus hijos. André Green, Didier Rancière, ellos están relacionados directamente con Lacan. Didier Rancière es el del yo-piel. Él insiste en que efectivamente nuestro yo tiene también una representación somática y que la piel sería esa zona de contacto. Así como la conciencia a nivel psicológico nos contacta con el mundo, la piel a nivel somático pues nos conecta con el mundo. Y eso explicaría por qué tantas personas con problemas afectivos o de interacción o de relaciones o con conflictos inconscientes efectivamente tienen problemas dermatológicos o en el cabello o en la misma irritación, psoriasis, eczema, rasquiñas. Eso es clásico. Y de Rancière.
Jean Laplanche, que es el autor de una obra magna, monumental, el Diccionario de Psicoanálisis, y un doctor que trabajó siempre en Reino Unido, Adam Limentani, también él es post-freudiano. Y fíjense cómo se sigue enriqueciendo todo esto, es maravilloso. La logoterapia. Tenemos a este doctor que era un verdadero genio, un psiquiatra, neuropsiquiatra, filósofo, que se ve expuesto a una experiencia espantosa, la experiencia de los campos de concentración. Él era judío, su esposa también, y al pobre le toca vivir lo más espantoso y lo más denigrante que ha vivido el ser humano. Y además pasa por 3 campos de concentración. Sobrevive prácticamente de milagro y gracias a que él mismo se propone sobrevivir. Hay gente que se desespera, colegas de él que se tiran a los alambrados eléctricos o que abofetean a los guardias para que los fusilen. Él dice, voy a resistir, voy a sobrevivir porque esto hay que contarlo. Y no solamente denunciar estas canalladas, sino también contar cómo se puede sobrevivir a esto. Viktor Frankl va a crear después la escuela logoterapia, que es sumamente valiosa en adicciones. Uno ve cómo muchas personas a las que la sociedad misma ha excluido y ha descartado, encuentran en los libros de Viktor Frankl mucha inspiración y en el modelo también de él, porque es una escuela también con muchos simpatizantes. El sentido de la vida. De hecho, uno de los libros más famosos de Frankl es El hombre en busca de sentido. Hermosísimo. ¿Qué nos dice él? Efectivamente, cuando se tiene un para qué, se encuentra un cómo. Cuando hay un sentido para mi vida, el para qué, encontraré el cómo. Buscaré cómo sobrevivo. Lo lograré. Lo importante es tener esa meta, ese sentido. Otra escuela en psicoterapia es la escuela psicodramática, el psicodrama, de Jacob Moreno. Moreno era rumano, se instaló después en los Estados Unidos y quiso sintetizar o combinar lo que se sabía del psicoanálisis con las artes dramáticas, con el teatro. Por eso en el psicodrama se usan escenarios, se usan técnicas de actuación que permiten que efectivamente el paciente mejore. Muchas técnicas que nosotros utilizamos a menudo son psicodramáticas, son de Moreno. Por ejemplo, el soliloquio, la silla vacía, el juego de roles, el psicodrama propiamente dicho. Sí, son de él. Fíjense cómo ahí está el legado. Moreno también fue el primero en hablar de las relaciones sociales y en introducir el sociograma en la historia clínica. Sociograma es poner al paciente y sus amigos, sus interacciones, con quienes se ve mejor, como el entorno biopsicosocial. Exacto. Esa es la grandeza de Moreno. Exacto. Bert Hellinger leyó muchísimo a Moreno y efectivamente tiene que ver con eso. Escuela humanista. Tenemos 2 super psicólogos. Maslow, que es de los psicólogos más importantes, y Carl Rogers. Rogers es muy interesante porque él entró a un seminario, él estudió para sacerdote, no se ordenó nunca, y después hizo psicología y ambos dan un abordaje muy interesante. La escuela humanista o también llamada terapia centrada en el cliente. Hay una cosa muy interesante y es que ellos no hablan de paciente sino de cliente. Muy estadounidense el concepto, claro. Maslow nos habla de esa pirámide, esa escala de valores, que como cuando la persona tiene resuelto lo básico, la comida, la dormida, el techo,
busca actividades cada vez más sublimes, más elevadas para sentirse realizado. Y Carl Rogers era alguien interesantísimo como psicoterapeuta porque insistía mucho en que el paciente se preguntara a sí mismo, bueno, ¿esto qué tan maduro es? Estoy sufriendo porque me miran feo en el trabajo, estoy angustiándome porque no me aprueban, pero en realidad yo estoy para buscar aprobación o aceptación. No, yo estoy para crecer como persona. Rogers también fue un gran pacifista y un hombre, digamos, con un compromiso político muy interesante. Mientras tanto, la escuela de la Gestalt, con Fritz Perls a la cabeza y muchos seguidores. De hecho, hoy en día todavía hay bastantes psicoterapeutas gestálticos. Insistían mucho en la espontaneidad, en que la persona fuera completamente espontánea, libre, no amarrada, no acartonada, libre de clichés. Fritz Perls mismo siempre fue alguien profundamente espontáneo y auténtico. Y él buscaba eso. Igual que Rogers, la esperanza de Perls era que sus pacientes fueran personas auténticas. La terapia interpersonal nace con Harry Stack Sullivan y se perfecciona aún más con Gerald Clerman. Clerman, de hecho, después establece algo muy interesante que es la psicoterapia psicoanalítica breve. Que psicoterapia psicoanalítica breve, que puede ser casi que una herejía para los tiempos de Freud. Clerman dice, hay gente que está con riesgo suicida, con depresión, a la que no le podemos estar interpretando pues los sueños o mirándole el complejo de Edipo. Podemos usar todo el aparato teórico del psicoanálisis, pero aquí y ahora, casi que tomando el concepto también conductista del aquí y del ahora, y él dice, bueno, vamos a ayudarles, y sí. Lo interpersonal es muy interesante. La terapia interpersonal insiste muchísimo en cómo la persona en interacción en relación con otras personas, efectivamente se hace más completa, más adulta, más madura. Erich Berne falleció en 1970. Es el padre del análisis transaccional. Muy interesante. Él escribió 2 libros fundamentales. Hay uno que es de lectura obligada para todo el terapeuta, que es lastimosamente el título muy setentero, pero ¿qué hace usted después de decir hola? Y efectivamente Verne nos insiste en que tenemos siempre en nuestro interior como unas voces, la de la persona adulta, la de la persona niña, infantil, y la voz autoritaria del padre, y que a menudo también interactuamos muy torpemente con el prójimo, con los demás, porque no interactuamos en un nivel adulto, asertivo, sino en un nivel infantil, esperando cosas del otro, o en un nivel paternal, mandándole cosas al otro. Y por eso básicamente se da todo tipo de combinaciones. Él explica cómo cuando alguien habla como adulto y el otro habla como niño, y efectivamente en esos 2 discursos se dan relaciones de dependencia, por ejemplo. O como ambos son adultos y se mandan cosas y entonces son candela y se agarran como pareja, están peleando siempre. O ambos son un par de niños, se quieren solamente divertir y no sacan adelante ningún proyecto. O hay un niño, digamos, travieso y juguetón, pero incapaz de valerse por sí mismo, y un autoritario que está machacando al niño porque no cumple los criterios, etc. Eric Berne, análisis transaccional, porque él decía que básicamente las relaciones humanas son transacciones.
La terapia racional emotiva de Albert Ellis es muy interesante porque Ellis abre un camino nuevo. Ya se habían dado primordios con el conductismo. Hay que reconocer la gran labor de gente como Pavlov, con sus reflejos condicionados, Skinner, un científico juiciosísimo, que prácticamente estableció el conductismo inicial, llamado ya hoy en día conductismo radical, porque él decía que no había inconsciente, no había conflictos de infancia, que la conducta observable era lo que interesaba. Pero este señor, Albert Ellis, tomó elementos del conductismo y buscó, digamos, humanizarlo, no solamente todo en términos de reflejos o de estímulos y respuestas, sino, bueno, cómo hacemos una psicoterapia en la que el paciente pueda pensar y conectarse con sus emociones. Ellis trabajó durante mucho tiempo con Aaron Beck, que era un joven psiquiatra muy interesado también en la psicología y en la psicoterapia. Después Beck creó su propia escuela, la famosa terapia cognitivo-conductual, que es hoy en día la que más simpatizantes tiene. Buena parte de los psicólogos se definen a sí mismos como cognitivo-conductuales y son hinchas fervorosos de Beck. Y el mismo Albert Ellis también le dijo a Aaron Beck, bueno, pues la terapia racional emotiva mía tiene mucho que ver también con la suya. Entonces militó en ambos bandos. Otros grandes, ¿no? Bandura, Albert Bandura, gran científico. David Clark, ¿no? Judith Beck, hija de Aaron Beck, también maravillosa a la hora de tratar, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia. Hans Eysenck, el del famoso test de personalidad, Barlow, etc. Llegando hacia 1990, fíjense cómo va avanzando el mundo, cae el muro de Berlín, la primavera de las naciones, se termina el bloque soviético y Shapiro se da cuenta que moviendo los ojos efectivamente se resuelven muchos de los traumas grandes. Ella se percata, estaba muy triste en algún momento, sale a caminar, me parece que es por el Central Park en Nueva York, y llega de nuevo a la oficina y se siente sumamente bien. La primera explicación que se da ella misma es, bueno, seguramente porque vi los árboles y estuve contenta, pero luego dice, no, en realidad estuve moviendo mucho los ojos. Y empiezan a trabajar con otros y se dan cuenta, sí, en la medida en que los ojos se mueven, se elaboran un montón de memorias traumáticas, se resuelven. Ya ella está muerta, pero hay muchos seguidores. Aquí en América Latina, Ignacio Jarero, por ejemplo, mexicano. Básicamente se han hecho cada vez protocolos más estrictos. Se trata de desensibilizar al paciente frente a lo traumático con movimientos oculares rápidos. Aparece luego Marsha Linehan, que todavía vive. Ella además es monja budista. Ella hace una fusión entre lo cognitivo-conductual de Aaron Beck y esta sabiduría budista y propone la terapia dialéctica conductual, que efectivamente ayuda sobre todo a los pacientes con patologías tipo trastorno límite de la personalidad, gente muy impulsiva. Ella nos da unas pautas para poder efectivamente ayudar al paciente a que
no sea tan arrebatado, no sea tan impulsivo y aprenda a ser como un alto en el camino antes de tomar decisiones. Marsha Linehan, terapia dialéctica conductual. La terapia sistémica es otra de las grandes escuelas. Piensa el montón de personas que hay y efectivamente en psicoterapia de grupo, en psicoterapia de familia, en psicoterapia de pareja, esto es sumamente útil. Por eso nos asomamos a estas dos vertientes. La Escuela de Palo Alto en California, con Paul Václavic, experto en comunicación. Gregory Bateson, que para muchos es como el primero en hablar de lo sistémico. Donald de Ávila. Don Jackson. Pues, él en realidad es Donald de Ávila Jackson. Como buen estadounidense le gusta que le digan simplemente Don en vez de Donald. Y en vez de Ávila, una simple D, Don D. Jackson. Vemos aquí otras grandes personalidades, por ejemplo, Erving Goffman también. Todos ellos reconocen que hay una interacción y una interrelación entre las personas. Retomando el concepto de sincronicidad de Carl Gustav Jung, ellos insisten en que sí, efectivamente, el aleteo de una mariposa en un lugar del mundo provoca un huracán en otro. Efectivamente, algo que sucede en un sistema, por ejemplo, en una familia, va a tener repercusiones hasta en el pariente que uno menos se imagina. E insisten mucho en que hay sistemas patológicos, sistemas que enferman, familias que enferman, y que a menudo el que nos consulta es el más sensato, el más inteligente, el más sano. Lejos de poner el rótulo de patológico en el paciente, ellos lo que dicen es, no, este paciente nos da información, nos está dando el índice, nos está indicando que hay algo que está fallando en ese sistema. ¿Sí? El paciente síntoma, efectivamente. La Escuela de Milán. Tenemos también estos grandes terapeutas, algunos ya han fallecido, otros siguen vivos. Luigi Boscolo, Mara Selvini, el hijo de ella, Matteo Selvini, Giulia Prata, Gianfranco Cecchin. La Escuela de Milán toma todo lo sistémico de Bateson, o sea, lo cibernético, la influencia mutua, la importancia de entender el sistema como un todo que es más que la suma de las partes. Pero además le dan un toque peculiarmente italiano, en el sentido en que entienden cómo ayudar al paciente también integrándolo adecuadamente a su sistema. No basta con intervenir a ese paciente o a esa familia, sino que hay que efectivamente prepararlo para una buena inserción a nivel laboral, académico, etc. John Kabat-Zinn, a principios de este siglo XXI, nos trae la atención plena, que se puso muy de moda hace unos 10 años, famosa mindfulness. Muchos psiquiatras, muchos psicólogos, muchos terapeutas estudiaron mindfulness. Es útil, muy importante sobre todo para personas que tengan problemas cardiovasculares y necesiten relajarse, calmarse, estar bien. La atención plena ayuda a centrar a las personas. Nada nuevo en realidad, es toda esta costumbre que en Occidente se puede ver en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en muchos ejercicios espirituales de místicos españoles como San Juan de Ávila, y la misma espiritualidad que también rastreamos en Oriente, en lejano Oriente, con los grandes yogis
o con maestros del hinduismo, del budismo o del taoísmo que meditan. El mindfulness es un tipo de meditación centrado en atención plena. La PNL o programación neurolingüística estuvo muy en boga hace 2 décadas. Estos dos colaboradores, Bandler y Greenberg, cuando eran estudiantes universitarios, se propusieron conocer a los mejores psicoterapeutas del mundo. Entonces fueron a donde Milton Erickson, visitaron a Virginia Satir, consultaron a gente de todas las escuelas buscando puntos en común. Y esos puntos en común fueron los que delinearon el modelo de PNL. Se dieron cuenta que los terapeutas por lo general vibraban con el paciente de una manera especial, conectaban con la mirada, con los gestos. De hecho, hacían por lo general movimientos en espejo. Si el paciente se inclina hacia adelante, el buen terapeuta va también hacia adelante. Se conectan con facilidad. Y a partir de ahí, de tomar elementos en común entre distintos psicoterapeutas, ellos se lanzaron a hacer una teoría propia. Los libros de ellos se consiguen fácilmente en todas las librerías. Vale la pena conocer el modelo, porque insiste mucho también en cómo el paciente se puede ayudar a sí mismo. Si usted se está auto-boicoteando, diciéndose siempre cosas feas, o autopronosticándose que le va a ir mal, o si mira al cielo y ve que está lloviendo, diciéndose que es un mal día, pues efectivamente la vida se le irá poniendo cada vez más compleja, más difícil. En cambio, si usted efectivamente se rodea de buenas afirmaciones, si usted le ve el lado positivo a las cosas, si usted habla, o sea, usa el lenguaje en términos de optimismo, autovaloración, autoayuda, efectivamente sale adelante. Pues, puede servir. No es la panacea como se creía al inicio de este siglo, ¿no? Pero funciona, sirve también. La terapia narrativa de David Epstein y Michael White insiste en que los pacientes pueden ir sanando, pueden ir mejorando en la medida en que escriben también lo que les sucede. La terapia narrativa fomenta la escritura. Llevar un diario, por ejemplo, es sumamente valioso. Sobre todo si es un diario de cosas bonitas. Lo que llamamos hoy en día el diario de gratitud. Eso le sirve a muchísimas personas que sufren de inseguridad, trastornos ansiosos, trastornos evitativos o que simplemente están deprimidas o insatisfechas con sus vidas. Gente insatisfecha que en realidad se empieza a dar cuenta cuando lo escribe de cómo es de bonita su vida, de que un montón de cosas bellas hay en su diario vivir. David Orlinsky se lanza a una cosa fascinante y es que parecido a Bandler y Grinder, él dice, bueno, cojamos entonces de todos los modelos algo y saquemos una terapia genérica, así como hay medicamentos genéricos, una terapia genérica, no les pongamos ni nombre siquiera. La terapia genérica es muy interesante porque tiene elementos sistémicos. A Orlinsky le gusta reunirse con las familias o con el colegio del niño que está en problemas, los profesores. Tiene elementos también psicoanalíticos porque mira el símbolo de cada acto o porque esta persona siente esa merma en su libido porque fue despedida del trabajo. Claro, porque entonces asocia poderío económico con potencia sexual. Toma también elementos que son muy junguianos, en el sentido de fortalezca en la persona meditación, espiritualidad, contacto con los mitos y la persona va a estar cada vez mejor. Toma elementos cognitivo-conductuales, sobre todo identificar creencias erróneas.
y pensamientos automáticos a partir de esas creencias erróneas. Sí, funciona. Él mismo es bastante sencillo, él dice que no quiere tener seguidores, pero igual los tiene, y así sea genérica, pues es una escuela valiosa. La terapia multimodal de Lazarus, él era sudafricano, muy interesante. La psicoterapia formativa toma un elemento de él claramente y es, bueno, el entender que no es solamente un síntoma o una enfermedad lo que estamos tratando, sino que es toda una persona humana. Ese ser humano que nos consulta no es solamente un enfermo. De hecho, en psicoterapia casi nunca es un enfermo. Las personas que van a psicoterapia son personas sanas, adaptadas, funcionales, de hecho hiperfuncionales. Entonces hay que ver las distintas dimensiones. Cómo está su parte biológica, su parte médica, cómo está lo nutricional, cómo está lo intelectual, lo cognitivo, cómo anda a nivel de relaciones interpersonales, cómo está cada una de las facetas de la vida en ese consultante. Terapia multimodal. La psicoterapia formativa, que es la que nos convoca hoy, que efectivamente insiste mucho en plenitud existencial. Es decir, no basta con encontrarle un para qué a la vida, tenemos que efectivamente realizarlo, tenemos que concretarlo. No basta ser felices, la famosa eudaimonía de la que hablaba Aristóteles. Esa felicidad tiene que ir unida a la realización personal, a desplegar las potencialidades. Por eso, felicidad y realización personal producen plenitud existencial. Se toman elementos, obviamente, de índole trascendente, como insistía mucho Viktor Frankl, el mismo Carl Jung, pero aquí la trascendencia no solamente es asomarse a mitos prehistóricos o a situaciones de fábulas o mitologemas. Aquí también lo espiritual o lo religioso es en el día a día, en la cotidianidad, cómo se conecta la persona con lo trascendente. Más allá de cualquier institución, religión viene de religio, religare, reconectarse con Dios. La gente a veces confunde ese término, religio, religión, con institucionalidad, ¿no? Está el musulmán, el judío, el protestante, el ortodoxo, el católico, el budista, el hinduista, el jainista, etc. Hay muchas instituciones, pero en general todas conducen a lo mismo. Ese afán de todo ser humano, esa búsqueda eterna del hombre por conectarse con lo supremo, con lo superior, y por sacar de ahí efectivamente equilibrio, sacar de ahí efectivamente armonía para la vida. Vamos a profundizar en los modelos para ir rematando. Esto es ya el final de esta sesión. En el psicoanálisis freudiano, el inconsciente determina el psiquismo. O sea, podemos imaginar lo consciente como un círculo pequeñito y lo inconsciente como un círculo grandote que lo incluye y lo domina. Para el psicoanálisis freudiano, la persona efectivamente está movida por sus impulsos, por sus pulsiones. Pulsiones que son inconscientes. La mayor parte de los contenidos mentales está, por ende, en el inconsciente. ¿Cómo se explica la enfermedad mental en general? Recordemos que para los freudianos, neurosis incluye depresión, ansiedad, distimia, muchos trastornos psiquiátricos, ¿vale? Entonces,
la represión causa la neurosis, específicamente la represión de lo sexual. O sea, cuando la persona se reprime en esa pulsión que es fundamental para Freud, se vuelve neurótica. La técnica, entonces, asociación libre, como le gustaba a Freud, sentarse, el paciente acostado, y el paciente iba hablando, e iba conectando él mismo las cosas. De pronto el psicoanalista freudiano tiene alguna libretita, si hay alguna palabra que se repita con mucha frecuencia, alguna cosa que vaya dando idea de qué complejos hay. Interpretación de los sueños, porque efectivamente, y es verdad, los sueños son la vía regia al inconsciente, como decía Sigmund. La interpretación de los actos fallidos. ¿Qué es un acto fallido? La famosa metedura de pata. Esas imprudencias que todo ser humano hace y que básicamente lo delatan, que relatan su inconsciente. La técnica obviamente busca hacer consciente lo inconsciente. Acordémonos del modelo topográfico. Un inconsciente, un preconsciente y un consciente. Para los psicoanalistas freudianos es muy importante superar la represión y que el inconsciente acceda a la conciencia, que la persona se dé cuenta. Y obviamente, aparte de hacer consciente lo inconsciente, que la persona use más los mecanismos de defensa sanos. Sobre todo la sublimación. Es muy importante aprender a sublimar. Y como psicoterapeutas formativos esto tiene plena validez. Por eso la importancia en que la persona se conecte con el arte, la literatura, la alta cultura. Porque sí, es mucho más útil hacer un cuento satírico sobre un vecino que ir a las manos con él. Es mucho más inteligente hacer la caricatura de una exnovia que ir a echarle ácido en la cara. Es mucho más inteligente atender a muchos pacientes y salvar vidas como cirujano que ir ahí repartiendo puñaladas en la calle. Sublimar es lo importante. En el psicoanálisis kleiniano también se considera que el inconsciente determina casi todos los actos. Ahora bien, el motivo de conflicto es el no haber internalizado objetos buenos, sino objetos malos. El objeto malo para Klein o para Bion es efectivamente el objeto que frustra, el objeto que hace sufrir, que daña. Y el conflicto obviamente implica una permanencia en la posición esquizoparanoide, que lo vemos mucho. Fíjense que a nivel social las personas están muy trastornadas. Hay gente que cree que hay personas 100% buenas o 100% malas, y no es así. Por eso hay tanta polarización, por ejemplo, en política, ¿no? O tanto fanatismo, ahora lo vemos con el fútbol, ¿no? La gente que se llega a suicidar porque perdió su equipo, por Dios, pero es por eso, porque endiosan algunas cosas y también satanizan otras, y en realidad la realidad humana es tan interesante que hasta personas malignas como Hitler tenían corazón. Hitler hacía, por ejemplo, muy buenas obras de arte, era un gran pintor. Stalin, semejante asesino, y Stalin hacía poemas. Mao, el peor asesino de toda la historia, Mao Zedong, escribía libros de filosofía, los más interesantes. Entonces, hasta esos malvados tienen elementos positivos. Tienen su corazoncito. Y hasta las personas más luminosas. Usted toma la vida de grandes santos o de personas inspiradoras. Gandhi, la Madre Teresa, Churchill, Kennedy, y encuentra siempre en ellos, sí,
cosas muy hermosas, pero también sus caídas, sus bajezas, sus mezquindades. Porque todos los seres humanos tenemos eso también. ¿Sí? La pulsión tanática, el tánatos, del que hablaba Freud, es aún más poderosa que la pulsión erótica, el eros. Eso los diferencia mucho de Freud. O sea, Freud habló de tánatos y de eros. Pero para Freud, el sexo siempre triunfaba. Para Klein y sus discípulos, no. El tánatos es más fuerte. Y a veces sí, pareciera que sí. Uno ve a veces tanta agresividad en el ser humano, o ve que las personas en realidad prefieren irse a las manos, pelear, hacer la guerra, con mucha más facilidad que hacer actos amorosos. Y en los niños también se ha visto eso. Al final, ambas son pulsiones muy importantes, pero para los kleinianos es más importante el tánatos. Y la sanación, la cura, se daría al pasar de la posición esquizoparanoide, ver todo en términos absolutos, polarizados, a la posición depresiva, la aceptación de objetos totales. Entender que esa misma mamá que muchas veces nos regañó, también fue esa buena mujer que dio su vida entera para hacernos más felices y más exitosos. Entender que ese papá, que muchas veces lo vimos como dictatorial o tiránico, en realidad trabajó durísimo y se esmeró por darnos muy buenos valores. Entender que cada uno de los profesores que hemos tenido, que a veces fueron perseguidores inclusive, mala onda, que nos hicieron perder alguna asignatura, en realidad buscaban hacer de nosotros lo mejor y así. En la escuela intermedia, tanto la represión como los instintos, como la internalización de objetos perseguidores, son causantes de la disfunción mental. Hay una cosa muy interesante de la escuela intermedia, es que incluyen el juego. ¿La represión? Exacto, la represión, como la internalización de objetos frustrantes, objetos malos o perseguidores, causan disfunción mental, porque ellos están a favor tanto de Freud como de Klein. Y Winnicott, además de psiquiatra, era pediatra, y eso hizo la diferencia, porque él incluyó el juego dentro de la psicoterapia. Jugar, no solamente con niños. Él, por ejemplo, la técnica del garabateo también lo usaba con adultos. Entonces, sí, en el juego uno puede ver muchas cosas del inconsciente del paciente. Obviamente, Winnicott y todos los de la escuela intermedia usan la interpretación de los actos fallidos, de los sueños, de lo que el paciente escribe o pinta, por supuesto. Y también la asociación libre. Pero, por ejemplo, hay una cosa muy distintiva de ellos, y es que no usan casi diván. Muchos de ellos no usan diván, ¿no? Simplemente sillas, un sofá, un piso para jugar con los pacientes, juguetes. No hay problema con eso. Y enfatizan más que en la enfermedad o la patología, en el adecuado funcionamiento del psiquismo. Que el psiquismo funcione bien. En la psicoanalítica, digamos, de orden junguiano, es importante mirar tanto lo inconsciente individual como lo inconsciente colectivo. Jung dio en el blanco cuando insistió en que no bastaba ser consciente de lo inconsciente, porque él mismo se dio cuenta que muchos pacientes se percataban de las cosas, hacían insight como, ah, sí, claro, hago esto por aquello, pero ¿y? Inspiran a los transpersonales, pero ellos son mucho más recientes, como Stanislav Grof, por ejemplo. Ellos están vivos todos y siguen publicando. La psicología analítica es tan fecunda que efectivamente lo transpersonal y lo sistémico se nutren de él.
Y hay mucho analista junguiano, inclusive gente que es autora de bestsellers, Clarissa Píncola, por ejemplo, argentina. Exacto, ella es junguiana, ella se escribe a Jung, claramente. ¿Vale? Entonces, hay que entender eso. Él insistía en que no bastaba con hacer consciente lo inconsciente, sino que había que hacer alguna elaboración y una integración de esos contenidos inconscientes, la integración del psiquismo. Por ejemplo, el arquetipo de lo masculino y de lo femenino, el animus y el anima, sí, efectivamente. Si nos quedamos solamente con la parte femenina, nos quedamos cojos. Si nos quedamos solamente con la parte masculina, nos quedamos cojos también. Es bueno tener integrado lo masculino y lo femenino. El yo y la sombra. A veces puede ser fascinante ser siempre racionales, lógicos, sensatos, muy yoicos, pero termina siendo una vida tristísima, muy infértil. En cambio, la sombra, la famosa sombra sí que es maravillosa, que es la parte más animal, que nos da satisfacciones de toda índole. Jung insiste mucho en eso. Jung se separa completamente de Freud con respecto a lo sexual. Cuando Jung habla de lo animal, no es solamente satisfacerse sexualmente a lo bestia, ¿no? Lo animal, lo primitivo es también conectar con las danzas, el folclore, los mitos, las pinturas, lo que está en las trovas de antaño, lo que está en los cuentos de hadas, por ejemplo, en las fábulas, conectarse con todo eso que es, digamos, acervo de la humanidad entera, que es patrimonio de la humanidad entera, lo colectivo. El énfasis está en lo simbólico y efectivamente la salud mental se consigue elaborando, integrando y combinando los opuestos. O sea, una frase del mismo Jung: el santo y el pecador deben convivir en armonía en la persona. O también él insistía mucho en que, sí, a veces había que tener un arquetipo, así como en el tarot de el ermitaño, el hombre sabio, entregado a sus estudios, aislado, y otras veces el loco, el viajero, el aventurero, el que desea conocer el mundo. Y eso es la salud, tener muy bien de ambos. Usaban, tanto Jung como sus discípulos, y usan los simpatizantes de ellos, elementos arquetípicos, mitos, rituales, mandalas, el tarot, danzas ancestrales y experiencias místicas también. Por eso la influencia en lo transpersonal. Comprendían la libido no solamente como energía sexual, sino como energía global, como catexia. De hecho, ese libro de Jung fue el que trajo la ruptura con Freud. Ellos dos siempre se querían muchísimo y se admiraron demasiado toda su vida. Una relación dura como de padre e hijo. Es muy diciente que Freud, en lo que logró empacar en la carrera para irse a Londres, porque si no lo mataban los nazis, empacó un retrato de Jung. Eso dice mucho. Y lo mismo también dice mucho que cuando la cosa se puso peluda para Freud en Viena, Jung le ofreció de muchas maneras ayuda económica y también ayuda diplomática para poder salir de ahí. O sea, lastimosamente rompieron feo en lo teórico, pero en lo personal siempre se quisieron. Y el libro que puso, digamos, la discordia, se llamaba justamente Símbolos y de transformación de la libido, de 1912. Ahí él descarta por completo lo sexual de Freud y se va haciendo un camino propio. Buscan la libertad, la creatividad, la producción artística, el contacto con lo ancestral. Los psicólogos del yo, entonces, se nutren del psicoanálisis, claro, elaborando elementos del pasado para ser más funcionales en el presente.
El psicoanálisis se extiende a familias y a grupos. Las terapias son de menor duración y también las sesiones cada vez más breves. Y la finalidad efectivamente es ampliar las funciones del yo, favorecer la funcionalidad, la adaptación de los pacientes. El análisis post-freudiano mezclan conceptos y escuelas, usan mucho el esquema móvil, el tiempo libre, los encuadres son mucho más laxos, hay mayor versatilidad y perciben el inconsciente como narración. Por eso muchos lacanianos son heréticos para los psicoanalistas tradicionales. Pero bueno, es una manera de entender también la vida. La logoterapia de Viktor Frankl, entonces, se centra en la búsqueda de sentido, encontrar el para qué estamos vivos. Por supuesto, también el fortalecimiento del yo y la adaptación, pero sobre todo el empoderamiento y el testimonio. La propia vida de Frankl marcó también su escuela y también usan la religiosidad como herramienta. Tenemos eso en común los psicoterapeutas formativos con los logoterapeutas. Lo religioso, el contacto con lo trascendente, efectivamente es valiosísimo para la salud mental y para el bienestar. En el psicodrama de Moreno, el énfasis está en la espontaneidad, la acción. Se usan técnicas teatrales en psicoterapia. El terapeuta es visto como un director y de hecho hay coterapeutas, es muy interesante eso. Hay coterapeutas, pueden ser otros psiquiatras, otros psicólogos o residentes que son también codirectores cuando se llama la obra de teatro en general. Buscan que el paciente deje las inhibiciones, se limite menos y sea finalmente una persona espontánea, libre, como Moreno decía, sin ataduras, sin convencionalismos. Dejar de ser máquina, dejar de ser robot para ser persona. El encuentro terapéutico, él lo definía como esa confluencia de voluntades que buscan un objetivo común, la salud mental. Insistían mucho en la red de apoyo social, es decir, los lazos comunitarios que sirven de soporte a los pacientes. Y lo que les comentaba también, el sociograma y la sociometría como parte de la anamnesis. Todo este montón de técnicas. La silla vacía, entonces no hay que atraer a la persona que le hizo matoneo a este adulto. Puede hasta estar muerta, ¿no? Ahí en esa silla vacía, imagine que está ese que le hacía bullying en su infancia, y háblale. Dígale lo que usted quiere expresarle. El monólogo, la tienda mágica, es maravilloso. El terapeuta se puede disfrazar como un tendero. Y, bueno, ¿usted qué necesita? ¿Qué se le ofrece? Quiero más autoestima, quiero más dignidad, quiero saberle decir que sí a esta persona. Bien. Autopresentación. Básicamente, que la persona salga al escenario y se presente a sí misma. Autorrealización también, usando imaginación guiada, etc. Fíjense que hasta vale la pena recalcar, se usa la técnica de paciente in absentia, paciente en ausencia. Es muy interesante, algo parecido al Ho'oponopono. Es como aquí nosotros actuamos y allá el paciente que ni está acá, ni está hospitalizado siquiera, se mejora supuestamente. Y lo interesante es que sí, a veces funciona. Como se hace en el Reiki, en el Ho'oponopono, en muchas cosas así que la evidencia científica no la sustenta, pero la experiencia clínica sí. Entonces, no podemos cerrarnos, no podemos solamente pensar en términos de
lo que dictamina la evidencia médica, sino que hay que saber también qué funciona y qué no. Y yo he visto a hacer gente experta en psicodrama esto del tratamiento con el paciente en ausencia y sí funciona. ¿Por qué? Porque finalmente los papás se percatan de un montón de conflictos de ese paciente, de ese hijo, de esa hija. Los familiares entienden, ay, probablemente esto es lo que le pasa a la niña. Con razón dejó la universidad, con razón está sucediendo esto otro. Y sí, no es nada mágico en últimas, sino que se hace que se percaten de qué está pasando. La terapia humanista de Rogers y Maslow, entonces, insiste en que efectivamente lo que se percibe, lo que se experimenta del mundo, es lo que el paciente vive como su realidad. El hombre diferencia su self, palabra junguiana de hecho, self. El hombre diferencia su self en la medida en que se va diferenciando de su entorno. Aprende a evaluar a los demás y a interactuar con los demás. Y se encamina a buscar, actualizar o adquirir nuevas experiencias. Es muy importante saber que muchas personas ignoran o distorsionan o dan una simbolización inadecuada a lo que experimentan del mundo. Y por eso los humanistas insisten en que se debe ayudar a que el paciente aprenda a simbolizar lo más fielmente posible su realidad, que no la distorsionen. Uno se percata de ello en terapia. Mucha gente vivencia como verdaderos monstruos y dragones a personas que en realidad no fueron tan malas. O magnifican y ponen un problema de la vida como algo terrible, insuperable, salvaje, y vaya uno a ver, y no, es un problema con solución y que para nada va a significar pues una ruptura en el psiquismo de ese paciente. Exacto, exageraciones, distorsiones, así es. Por eso es bonito entender esto de los humanistas. Efectivamente, la felicidad tiene que ver mucho con que los valores, la escala de valores de uno, estén acordes con las conductas. Si estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores, seremos más felices. Si no vivimos de acuerdo con ellos, alta posibilidad de ser infelices. Así tengamos mucho dinero, por ejemplo. Infelicidad. Esto explicaría el por qué muchos médicos se suicidan, por ejemplo, con carreras tan exitosas. No, pero fulano de tal es brillante y tiene además un Ferrari y 7 fincas y una mansión. ¿No? Sus valores eran otros. Quería otra cosa, esperaba algo distinto de la vida. Ahí está. Y efectivamente, lo importante es que las experiencias significativas sean cada vez más compatibles con los valores, con el self. Si las experiencias significativas son incompatibles con los valores, con el self, entonces hay desajuste psicológico, hay trastorno, se genera tensión. ¿Cómo definir Rogers al individuo sano? Aquel capaz de aceptar, simbolizar y comprender aún las experiencias desagradables. ¿Sí? Ahora, él insistía, puede que nunca las incorpore a su self. No necesariamente termina definiendo al paciente aquello que le dio duro antaño, ¿no? Eso no lo va a definir, pero sí se acepta como algo histórico, autobiográfico, se simboliza y se comprende. Bien. Y efectivamente el self va creciendo, se va nutriendo en la medida en que incorpore nuevas experiencias simbolizadas, reemplace antiguos valores por valores nuevos o los vaya ampliando. Por ejemplo, alguien puede ser muy bondadoso y amar a
toda la cristiandad. Pero en la medida en que se hace mejor persona, se da cuenta que puede amar a toda la humanidad, o sea, incluido también agnósticos, ateos, hinduistas, pachamámicos, etc. Y cuando también se da la reevaluación, el reconocimiento. Uno no se puede quedar estancado en ciertas concepciones, lo que hay que buscar más allá, ir cambiando para bien, ampliando justamente esa escala de valores. Básicamente el self bien estructurado es el principal éxito del psicodesarrollo y la terapia, y efectivamente las experiencias positivas van a permitir que haya un bienestar, un sentirse bien, y que además la persona se acostumbra a que se lo merece. O sea, si se sienten bien, también se sienten dignos de sentirse bien. Terrible, y hay que ayudar mucho a las personas con un ambiente, digamos, de invalidación, de devaluación, un ambiente de experiencias negativas, porque en ellas hay un gran riesgo de una pobre diferenciación del self. La persona plenamente funcional, la PPF, como la definía Rogers, es la de un self bien estructurado, y él la define así, fíjense, muy interesante esta definición: continuamente desarrollando su potencial, abierta a la experiencia, un estilo relacional maduro, una disposición a vivir cada momento, congruencia, o sea, valores y actos coherentes, adaptable, espontánea, tolerante, sincera, sin prejuicios, sin bloqueos mentales, espiritual, libre, creativa, dispuesta a aprender y a recibir críticas, respetuosa de las normas pero no cohibida por ellas, y lista para disfrutar todo lo que venga de la vida. Es como tan perfecta esta definición que la copié textual, de verdad es muy buena. Igual puede ser mejor, todo se puede mejorar, pero por el momento vamos a decir que nos gusta esta definición de persona plenamente funcional. Digamos que en la psicoterapia formativa se añadiría ser armónicos también, tener cada dimensión del psiquismo muy bien integrado y muy bien ecualizado. O sea, no basta con ser funcionales, sino que hay que ser estables, equilibrados y plenos. Eso podemos añadirle desde la psicoterapia formativa a la definición de Rogers. Y la terapia Gestalt está encaminada a que el paciente identifique, asuma y viva intensamente el presente, el momento actual. Se conecte consigo mismo y se disponga a una apertura libre, desinhibida y amable hacia los demás. Fritz Perls insistía muchísimo en la responsabilidad personal, la autorregulación y la búsqueda honesta. Fíjense que aquí aparece la palabreja por primera vez de la realización personal. Lo malo fue que él se murió sin definir bien qué era realizarse, pero al menos allanó el camino. La terapia interpersonal de Harry Stack Sullivan, entonces, enfatiza las interacciones sanas. Una interacción sana es aquella interacción cálida, aseguradora, que alimenta la autoestima, que alimenta el self. La terapia es breve, está orientada a conseguir objetivos claros y medibles, a pesar de que es psicoanalítica. Y está muy centrada en el manejo del duelo, así como los conflictos interpersonales o las transiciones de rol. El análisis transaccional, como ya veíamos, básicamente analiza estas transacciones que se dan al interior del paciente en su psiquismo o entre las personas. ¿Y qué es una transacción? Todo intercambio que se dé entre el yo padre,
el yo adulto y el yo niño. Insiste mucho en el empoderamiento frente al cambio. ¿Y la meta cuál es? Que dejemos de seguir los mismos guiones. Eso que hemos aprendido en la infancia, eso que nos dicen otras personas, que es lo que tenemos que hacer, y efectivamente construyamos nuestro propio guión. Que podamos desembarazarnos de lo que no sirve y aprender estrategias que sí resulten útiles, y en consecuencia comunicarnos y tomar decisiones coherentes, decisiones adultas. En la terapia cognitivo-conductual interesa muchísimo el entender cómo se piensa, se siente y se actúa. Aaron Beck quería entender muy bien esta interacción entre cognición, lo que pensamos, emoción, lo que sentimos, y conducta, lo que hacemos. Es una terapia centrada en el presente. Y entiende los problemas desglosándolos en cogniciones, emociones y comportamientos. Beck entendía la mejoría como reducción de síntomas más adaptación al entorno. Hay que entender que todas estas reacciones pueden ser negativas o positivas, y la psicoterapia busca que se prefieran cada vez más las positivas. No, pero todos los estudios por lo general, en la terapia, casi todas las enfermedades mentales, terapia cognitivo-conductual. Exacto. A todo el mundo lo mandan para terapia. A todo el mundo, así es. Y es porque es un modelo que tuvo muchísimo éxito haciendo estudios, y que se llevó muy bien con el modelo de Lord Cochrane de la medicina basada en la evidencia. Entonces, no es que sea la mejor, sino que es la que tiene más estudios y la que tiene más evidencia que la respalda. Por eso consiguió tanto apogeo en los años 90, en el 2000, y ahorita con las terapias de tercera ola, otra vez se está poniendo de moda. Aaron Beck se reencaucha con las de última generación o tercera generación. Es básicamente cognitivo-conductual, pero con algunos elementos de otras escuelas también. Típico ejemplo. Entonces, bueno, si un conocido al parecer lo ignora, la persona puede tener reacciones muy negativas, muy perjudiciales. Me ignoró, no le caigo bien. O siente tristeza, o le dan náuseas, o trata de evitar a esa persona. Posteriormente, cuando se la encuentre, se devuelve. Eso no nos sirve. En cambio, lo que sí nos sirve, lo que sí es funcional, es decir, está muy ensimismado, ¿será que tendrá algún problema? O sentir interés por esa persona. Y finalmente se siente uno bien porque uno quiere que esté mejor y va a ayudar y saluda. Fíjense, la cognición tuvo una repercusión en la conducta. Por eso se busca romper el círculo vicioso de pensamientos, emociones, sensaciones y comportamientos negativos. Beck era un hombre práctico. Él decía, nunca más de 20 sesiones. La psicoterapia formativa es distinta. Nosotros entendemos que el paciente tiene una vida, tiene un derrotero, y que en ese ciclo vital hay distintos problemas. A veces un paciente lo consulta a uno en determinado momento de su historia porque tiene, no sé, problemas, por ejemplo, en la universidad. Pero después, a los años, otra vez está ahí el paciente para que uno le ayude a cosas de emparejamiento. Y sigue avanzando, y ya más adelante es cómo va con la crianza de los hijos, y después cómo está
asumiendo su rol de paternidad y su trabajo, y así. En la psicoterapia formativa, el acompañamiento es para toda la vida, porque la vida va a lo largo del tiempo, longitudinalmente. Aaron Beck quería algo medible, mensurable, digamos, pragmático. Por eso él decía entre 5 y 20 sesiones, punto. Y sesiones semanales o quincenales entre 30 y 60 minutos. Chao. Ay, doctor, yo quiero volver a consultar con usted. No. Vuelva a hacer los ejercicios que hicimos la vez pasada, reléase, mira a ver qué pensamientos automáticos hay, qué condiciones erróneas tiene. Entonces, muy útil en ambientes hospitalarios. Pero él hace todos los días, ¿no? Exacto, pero menos útil ya en términos de psicoterapia a largo plazo. Otra cosa interesante de este modelo es que el terapeuta también deja tareas y actividades para hacer en casa. Que eso también lo hacemos nosotros. EMDR, entonces, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. El movimiento de los ojos hace que disminuyan o hasta se vayan sentimientos desagradables asociados a algunos recuerdos. Se busca reprocesar el trauma. La información que no fue bien guardada, que se hizo traumática, en la medida en que tengamos movimiento ocular o estimulación bilateral. O sea, también se puede hacer cuando hay, o en las rodillas, de otras maneras. Ya el recuerdo va perdiendo ese poderío traumático y se va integrando de forma saludable. Fíjense que el recuerdo sigue, el recuerdo no se va, pero pierde poder, ya deja de ser traumático. La DBT, entonces, muy útil para trastornos límites de la personalidad, mezcla de budismo zen y filosofía dialéctica, es decir, desde Sócrates hasta Hegel. Busca modificar el comportamiento, adaptarse sin juzgar. Los terapeutas de DBT insisten mucho en no juzgue, no califique, no diga. Hay estrategias de validación, modificación conductual, es decir, qué conductas pueden ser más útiles, menos dañinas. En vez de hacerse cutting cuando esté ansioso, vaya y trote. La sublimación. Eso sería sublimación desde un punto de vista freudiano, psicoanalítico. En la DBT se llama modificación conductual, pero van por el mismo camino. Muy bien. Y aceptación radical también. Se logra tranquilidad cuando se aceptan las cosas tal como son, como en el budismo zen. Uno a veces sufre mucho porque no acepta. Ya estamos terminando con la terapia sistémica, que busca un enfoque global e integral. El pensamiento es circular, por eso se interviene en sistemas y en subsistemas. El lenguaje y la comunicación para los sistémicos crean realidad. Y hay que entender que los sistemas se reorganizan. Hay una autopoiesis. Este concepto es de Humberto Maturana, Francisco Varela, dos eminencias de América Latina. Y efectivamente, en esa reorganización, en esa autopoiesis, pues hay fluctuaciones, hay ensayos y errores, no importa. La clave está en acompañar en ese reordenamiento. El sistema y el contexto son recíprocos, es decir, el sistema, por ejemplo, la empresa o la familia o el matrimonio, influyen en su ambiente y al mismo tiempo reciben influencia del ambiente. Es muy importante que
se usen unas técnicas como las preguntas circulares, las preguntas milagro. ¿Qué pasaría si esta familia se ganase de lotería? Pues cada quien empieza a soñar y a soltar cosas y bueno, hay elementos ahí que le pueden ser de mucha utilidad a uno. La reformulación y forjar habilidades de resolución. En los sistemas muchas veces hay grandes problemas porque la gente no sabe negociar, no sabe acercarse con amabilidad al otro, sino que se enranchan en lo suyo y se van a la hostilidad. Bueno, aquí está explicada cada una de ellas. Una pregunta circular, entonces una pregunta que se le hace a todos y cada uno de los miembros para recabar esos distintos puntos de vista. Una pregunta milagro. Entonces, se les pregunta a los miembros del sistema qué pasaría si un milagro hiciese que un problema desapareciera. La reformulación, darle un enfoque positivo a los problemas. Entonces, ¡ay, qué jartera! A mi papá nos nombraron embajador y nos tocó irnos de la ciudad que queríamos. Estamos aquí en este sitio en el que cae nieve. Bueno, pero qué agradable y qué lindos museos hay. ¿Y has jugado en la nieve? Además, la embajada no dura ni 2 años. Bueno, y efectivamente ya la familia empieza a notar lo bueno, a ver lo positivo. Habilidades para resolver problemas. Que cada miembro sepa afrontar las dificultades con alteraciones cada vez menores. En toda familia se dan tormentas, eso no tiene nada de malo, pasa. Lo importante es que las tormentas sean cada vez menores. Y al final serán simples aguaceritos. ¿Ya? La llovizna. Para los narrativos, entonces, la narración forja la identidad, le da forma a los acontecimientos vitales, organiza la vida, sirve para construir una nueva historia, ¿sí? Con más posibilidades y soluciones. De hecho, escribir un diario es sumamente útil, o narrar, hacer una bitácora. A mí me sirvió particularmente en los momentos más duros del confinamiento, llevar un diario en plena pandemia, que se llamaba así, el libro se llama Pandemia. Y ahora estoy haciendo uno que es, digamos, en esta post-pandemia, que se llama Resistencia y Testimonio, es lo mismo. Y sí, gracias a eso he podido soportar tantas cosas difíciles como no interactuar con la gente de carne y hueso. A mí me encanta abrazar a las personas, me encanta vivir, viajar, y esta circunstancia de la COVID-19 pues ha hecho un cambio en mi vida. Pero benditos sean Michael White y David Epstein, que esta vaina funciona. Cuando uno escribe, se lleva bien. Y así con todo. He visto de gente que está en duelo, por ejemplo. La psicoterapia genérica, la que veíamos de Orlinsky, piense que determina que en todo tipo de psicoterapia hay estos aspectos. Lo que él llamaba el aspecto formal, que es el contrato terapéutico. El aspecto técnico, unas operaciones terapéuticas. El aspecto interpersonal, el vínculo entre el paciente y el terapeuta. El aspecto intrapersonal, cómo se lleva el paciente, el consultante consigo mismo. El aspecto clínico, los impactos dentro de la sesión. Y el aspecto temporal, el proceso secuencial. Entonces, el tiempo para un cognitivo conductual, 5 a 20 sesiones. El tiempo para un lacaniano, pueden ser muchas sesiones, pero algunas serán muy breves, unos encuentros flexibles, acomodados. El tiempo para nosotros, ¿sí? Un acompañamiento amoroso, cálido, en sinergia terapéutica.
durante toda la vida. Acompañamiento que no necesariamente es de consultorio. Uno conserva el contacto del paciente, el número del paciente, el paciente le envía algún saludo navideño o se mete a la conferencia que da uno, listo. Pasan los meses y de nuevo se reactiva porque aparece un nuevo conflicto, una nueva situación. ¿Listo? La terapia multimodal de Lazarus. Fíjense cómo se percibe la persona humana. Porque él decía, parece que partieran al ser humano las distintas escuelas. Esto es lo más holístico, exacto, sí. Y de hecho hay una psicoterapia holística también. Digamos que Lazarus fue el que abrió la brecha y ya se han dado distintas herramientas. He visto gente que se autoproclama holística y va de la mano con Lazarus. Es multimodal, sí, es cierto. Porque insiste en que hay distintos modos o dimensiones de la personalidad. Conducta, afecto, sensación, imaginación, cognición. Cuando él dice biología, da a entender, digamos, organismo y relaciones interpersonales. Fíjense, aquí están, ¿no? Escuela intermedia o escuela vegetalista, psicoanálisis, escuelas biologistas, Aaron Beck, Albert Ellis, un poquitico de Moreno, etc. En la psicoterapia formativa, ya para terminar estos últimos 15 minutos, entonces el paciente y el terapeuta son formativos. ¿Qué quiere decir eso? Están en formación y son formadores. Ambos aprenden, exacto, del proceso. Ambos forman y ambos se forman. ¿Por qué? Porque hay sinergia terapéutica. Porque son coequiperos. Porque efectivamente hacen un vínculo especial que supera la simple consulta, la simple relación médico-paciente, ¿no? Van más allá, porque en verdad son dos personas dispuestas a mejorar, a transformarse, ¿no? A ser cada vez mejores. Y como coequiperos efectivamente están en mutua ayuda. Los pacientes le dicen a uno, sí, me fascina que usted celebra mis triunfos. Y yo les digo, sí, también me encanta que usted celebre los míos y me acompañe. Genial, sí. Ambos son personas que llegan, digamos, con una ética clara, con un deseo de cambio. Son reflexivos, es un modelo que exige pensamiento. Abiertos al aprendizaje. Ahí se deja ver lo filosófico de este modelo y a la trascendencia. Hasta los pacientes ateos en la psicoterapia formativa tienen que aprender a meditar por lo menos. Puede que no hagan oración, que no estén dispuestos ni siquiera a hacer una plegaria o algo contemplativo, pero sí efectivamente meditación, mindfulness, algunas técnicas de relajación, porque es que para nosotros es fundamental lo trascendente. No podemos escindir del ser humano el aspecto trascendente, esa búsqueda eterna de lo divino, de lo sagrado. El encuadre es móvil en cuanto a que es adaptable a las realidades del paciente. Está el estudiante que no puede pagarnos una consulta semanal, sino bimestral. Bueno, no hay problema. Saquémosle jugo a ese encuentro y haga estas tareas, haga estas lecturas, haga estos avances también por su cuenta.
Está el paciente que está ocupadísimo, una persona pública que no tiene tiempo. Bueno, me adapto. Usted está en Singapur, listo, nos conectamos. Aquí son las 5 de la mañana, pero de acuerdo, lo voy a atender y lo acompaño. Adaptable a la realidad del paciente, es decir, el paciente a veces necesita que uno le ayude con un problema en particular y usa consejería. Otras veces el paciente usa un crecimiento personal y la sesión transcurre más en cuanto a qué podemos hacer para configurarnos mejor, para ser mejores personas. Otras veces es un problema de relación y otras veces es simplemente un encuentro que podemos llamar como de síntesis o de relanzamiento. La persona que está perfecta, que le dice a uno, estoy muy bien. El matrimonio, la pareja que le comenta a uno, estamos maravillosamente, nos sentimos fantásticos, pero queremos aprender, queremos avanzar. Bienvenido. El tiempo promedio por sesión es 1 hora y media. También nos distingue esto mucho. Por eso es que hacemos vínculos tan potentes. Por eso hay sinergia terapéutica. Algo que deseo estudiar más adelante es ver si en otros modelos probablemente habría una potencial sinergia, pero queda estancada o coartada porque se le dice al paciente ya, hasta aquí llegamos, se acabó. Nosotros somos generosos con el tiempo y esto nos da resultados. Porque efectivamente, cuando hay generosidad con el tiempo, el paciente avanza muchísimo más, tiene muchas menos consultas, el ánimo nuestro no es de lucro, y es algo interesante, hasta resulta más rentable en lo económico, porque el paciente se siente muy bien, ve que avanza y le refiere más gente, lo recomienda más, lo busca luego para sus hijos, sus primos, sus papás, etc. El pago es por sesión también. Es una cosa muy interesante. La misma realidad latinoamericana lo necesita así. Algunos psicoanalistas freudianos dejan que les paguen cada mes, por ejemplo. No. En América Latina las personas tienen la necesidad a veces apremiante y les toca escoger, bueno, no puedo darme el paseo con la familia porque toca hacer la sesión de terapia. Listo, bien, pago la sesión y más adelante, dentro de 20 días o un mes, que llegue la quincena, que llegue el pago, otra vez me encuentro. Mientras tanto, hay una comunicación, hay unas tareas que va desarrollando el paciente. Los escenarios tienen estos nombres justamente de mnemotecnia, según lo que se esté haciendo. Estas son las metas, los objetivos. Plenitud existencial, el principal. Formación, reflexión filosófica, redefinición de sí mismo y los contenidos mentales, potenciación de aspectos espirituales y trascendentes, integración armónica, cohesión del ser, praxis. ¿Qué es praxis? Que efectivamente en la práctica, en la vida, se pueda ver eso que se cambió. La adquisición de nuevos significados, de lo que se llama aprendizajes significativos y de nuevas estrategias de afrontamiento. La personalidad armónica y funcional que está bien ecualizada, bien integrada, es justamente esa formación, esa Bildung que estamos buscando. Conectar con lo sublime, con Dios. Hablamos abiertamente de Dios. A algunos terapeutas les da miedo mencionar a Dios, como si eso fuera ir en contra de la ciencia. ¡Qué torpeza! La misma ciencia, los mismos estudios clínicos demuestran cuánto se sana a alguien, no solamente en términos mentales, en términos somáticos, físicos también, cuando hay una buena vida espiritual. El aprendizaje y el cambio se dan
tanto en el terapeuta como en el paciente. Y cuando hablo de paciente, efectivamente es la pareja, la familia, el grupo, la comunidad. Es un proceso pedagógico, un proceso formativo. Se busca ser mejores personas, tanto al paciente como al terapeuta. Se filosofa, se razona, se reflexiona, se piensa. Hay un repensarse, un reconceptualizarse, una actualización constante de lo que se define a sí mismo para tener una nueva perspectiva de vida, una nueva filosofía de vida. Y esa praxis filosófica implica que el aprendizaje lleve a una transformación, que lleva a lo real, la vida misma, lo adquirido en el proceso. Porque el paciente necesita y merece, efectivamente, una plenitud existencial. Es sintético, sí, es holístico, sí, es integrador, por supuesto. Está encaminado al desarrollo, por supuesto que sí. Incorporamos distintas técnicas y abordajes. Por eso en psicoterapia formativa se puede hacer un señalamiento, una clarificación, una confrontación, una reformulación cognitiva, una interpretación. Claro. Somos instrumento, somos catalizadores del cambio en el paciente, pero sabemos usar las distintas herramientas que nos han dejado a lo largo de la historia estos grandes maestros que ya hemos visto hoy. Paciente y terapeuta se forman, de ahí el nombre de la psicoterapia, y efectivamente trabajan como equipo. El mecanismo que permite que ambos crezcan, que ambos mejoren, que ambos se desarrollen, es la famosa sinergia paciente-terapeuta, que ya les enviaré un video al respecto. Muchísimas gracias, muy amables también a quienes nos acompañaron a través de Meet, que les vaya muy bien y muy feliz noche. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. María Fernanda. Doctor, muchas gracias. Todo cariño.